Buenas, estamos a 29 de julio 2024 y voy a hacer aquí este experimento grabando la pantalla. No es un directo, pero lo voy a hacer así, como si fuera un directo, pero grabado. Y simplemente es como una serie de tormenta de ideas, por así decirlo, sobre muy diferentes cosas relativas al trabajo, la sociedad, la educación y observaciones que son así como muy impresionantes, ¿no? Como, o sea, que son muy tontas, ¿no? Quiero hacer, por eso lo he llamado como lo he llamado en el título, ¿no? Quiero hacer unas cuantas observaciones solamente, ¿no? Que son preguntas también. Por ejemplo, por empezar por algún lado, en, en cuanto al dinero, es, lanzo la pregunta de por qué y cómo hay diferente, o sea, fijaros, hay, o sea, cómo se llega y cómo se ha construido no solo la diferencia del valor del dinero, o sea, de lo que pueden comprar una moneda en un sitio o en otro, ¿no? Que aparentemente, o sea, vamos a ir poniendo los puntos, en realidad estos conceptos habría que poner de la moneda, ¿no? Porque según qué conceptos usen y los economistas, etcétera, son muy variados en ello a veces, pues la moneda y el dinero pues son definidos con mucha concreción, ¿no? O sea, diferentes conceptos. Entonces, el, es el hecho más, creo que más curioso del mundo ahora, que une un poco toda la historia pasada, lo que llamamos política, es que si os fijáis, hay, hay como los restos lejanos de un imperio, ¿no? El imperio español, que fijaros, tiene muchos países donde se habla español, son antiguas provincias con sus virreyes que pasaron para bien y para mal a tener sus propias élites estatales, o sea, más gente capaz de justificar el asesinato, por ejemplo, ¿no? O sea, porque los políticos no son otra cosa muchas veces que eso, ¿no? Y vemos aplaudiendo ahora mismo a los líderes mundiales en todas partes, unos a otros, sin querer arrepentirse de ello, ¿no? Sin querer hablar con Dios sobre que realmente la mayor parte de, bueno, todos los asesinatos, pero los actos en general de los ejércitos, que sí que pueden servir a veces como de preventivos, para, igual que una cárcel momentáneamente sirve para que un delincuente no siga dañando su alma, por ejemplo, aunque luego pues habría que hacer otras cosas, como hemos visto con Jesús y María Magdalena en los materiales, pero fijaros que bueno, volviendo atrás, el imperio español se divide en esas provincias desunidas, en este caso, que pasarían a hacer guerras incluso a veces entre ellas, heredando así lo peor y justificando así lo peor de las cosas de toda la vida, porque también había guerras antes de la llegada de los españoles, guerras entre tribus y entre los imperios que había y las diferentes partes de los territorios, etcétera, ¿no? O sea, bueno, como siempre es todo un caos por el miedo, ¿no? Pero ahora el hecho curioso que quiero plantearos es que el Imperio Español tiene monedas con muy diferente poder adquisitivo, ¿no? O sea, aquí en España tenemos el euro, lógicamente, ya sabe todo el mundo, y por eso la gente viene aquí, que nos podemos comprar las últimas novedades del sistema global más fácilmente cobrando un sueldo en euros, ¿no? O sea, y para la gente que estamos desensibilizados con lo que realmente vale pues en la vida, que es la naturaleza, la educación y las historias, pues muchas veces por desesperación y otras veces por lógica y por necesidad, pues nos vemos llevados los seres humanos o nos vemos como compulsivamente llevados más o menos a emigrar, ¿no? Entonces, sí, curiosamente, fijaros, el Imperio Español, qué diferente
con el imperio anglo, lo vamos a llamar así, anglosajón. Todos los países que hablan inglés tienen monedas con altísimo poder adquisitivo, el dólar australiano, americano, de Norteamérica, canadiense y no digamos la libra de los ingleses, de los de Gran Bretaña, ¿no? O sea, es curioso, entonces, las potencias también que están cerca, o sea, los territorios que están cerca de Inglaterra, curiosamente, ahora que lo pensamos, vemos que también están en esa onda de que sus monedas, el euro, vale, poder adquisitivo es mayor, ¿no? Lo cual, si tú tienes que, por ejemplo, para nosotros exportar una cosa, nos tienen que pagar en euros. Si nos tienen que pagar en euros y queremos exportar algo, es más caro comprarlo aquí, por ejemplo, ¿no? Ya hablando de cosas comerciales básicas que son de parvulario, de preeconomía, ¿no? Que yo no domino para nada, ¿no? Pero eso, fijaros, ese tiene ese inconveniente, pero nosotros, al tener en los sitios donde todavía las monedas tienen ese diferencial de poder adquisitivo tan gordo, ahí tan positivamente, tan inflado, sin embargo, nosotros vamos a poder comprar porque nosotros tenemos una mercancía que es el dinero, la moneda, que vale mucho, porque luego si les pagamos en euros a alguien que está dispuesto a vender sus cosas, pues ese alguien, pues eso, bueno, es este rollo, ¿no? No lo quiero tratar del todo porque tampoco soy ni mucho menos conocedor, pero sí que hay hechos muy elementales que son muy tragicómicamente divertidos en este sentido. ¿Cómo es posible? Ahí lo vemos un poco, o sea, esta diferencia entre ex imperio español y ex imperio anglo, aunque ahí habría que matizar quizá el ex, hay esta diferencia nos explica o es un símbolo de cómo terminó ganando, terminó dejándose ganar, autosuicidándose, o sea, suicidándose el imperio español, digamos, y terminaron con muchas maniobras que ya no son secretas, pero muchas conspiraciones que siguen estando hoy, pues el imperio anglo, teniendo ese símbolo que constituiría esta diferencia entre, entre las ex colonias, ¿no? Que es una cosa, que es en parte es una maldición para esos países, ¿no? Cuando los países como por ejemplo Venezuela o demás se ven muy dependientes de una sola mercancía, como es el petróleo o lo que sea, y si tienen que comprar cosas al resto del mundo para poder vivir, porque todo el mundo odiamos literalmente la agricultura, la tierra, y odiamos, muchas veces odiamos el simple trabajo, y eso es uno de los puntos también, que es un punto de desagradecimiento básico que tenemos y de falta de concienciación desde la escuela sobre el mundo del trabajo, lo que cuesta traer las cosas a los mercados, etcétera, que a los niños se les impide que lo vean. No digamos que trabajen, no digo que tengan que trabajar en un principio, aunque si quieren sí, pero en lo que llamamos trabajar, que habría que definirlo. Pero ese es bueno, es un gran tema, ¿no? Que ahora lo vamos a tratar. Ese imperio español está lleno de países que tienen poderes adquisitivos de monedas muy bajos. Por lo tanto, lo que quiere decir es que hay allí unas élites, las élites que puedan tener acceso a, a dólares y a cosas así en gran profusión y a trabajos globales que ahora ya se están democratizando, gracias a Dios, ese acceso a, a las monedas desde cualquier punto del mundo y a diferentes cosas y a muchos cambios que están dándose también las criptomonedas, etcétera. Pero fijaros qué increíble eso, ¿no? Como un símbolo de pérdida que el imperio español está lleno de
potencias que eran potencias. Argentina, por ejemplo, es muy famoso que se diga, ¿no? Y Venezuela vivían en una abundancia increíble. Y por lo tanto, pudiendo cometer muchas desarmonías contra el alma, ¿no? Que luego, pues en los ciclos, igual que pasa aquí en Europa y en el Imperio Romano y entonces la abundancia nos da abundancia para satisfacer adicciones emocionales y físicas que luego pues eso revierte en una ley de compensación negativa para que nos demos cuenta de que el alma está podrida literalmente, ¿no? Que el alma tiene, por supuesto, tiene sanación y tiene solución, pero por ahora es en condición, como hemos visto, de asesinos la mayor parte del planeta, ¿no? Porque justificamos de una manera u otra el asesinato, somos cómplices del aborto, de las guerras, etcétera. Aunque parezca que no, las mujeres mucho también, ¿no? Aunque no vayan a la guerra directamente, al almacenar los miedos, como vimos. Entonces, las potencias, que ya no son potencias como Argentina y todo eso, al tener esas monedas débiles, etcétera, pues al mundo anglo les resulta muy fácil comprarle sus historias, ¿no? Sus carnes, sus productos agrícolas, los minerales, etcétera. O sea, y entonces, sin embargo, o sea, eso es el bloque del Imperio Anglo, es increíble, ¿no? El Imperio Anglo como bloque con las monedas súper fuertes frente a este. Y entonces, ¿cuál es el truco en todo esto que hablamos del capitalismo? Y vamos a pasar a un momento a hablar de eso. Y yo no soy anticapitalista, ni comunista, ni nada de eso. Y lo que pasa con ahora mismo es de actualidad Venezuela, lo que pasa con estos casos donde es una denigración en realidad de lo básico, o sea, denigración de la capacidad de sentir y de pensar con los falsos comunismos que se instauran, con los populismos vulgares y chabacanos de ladrones como se instauran en las élites, ¿no? de los estados. Da igual si son capitalistas o se quieren llevar a comunistas. Miremos cómo acaba, ¿no? Maduro, la dictadura. Es completamente de locos. O sea, es una cosa más que patética, ¿no? O sea, que defiendan unas mentiras tan impresionantes y tantos millones de personas que se van porque de repente no tienen qué van a hacer. O sea, si nadie queremos volver a la tierra, ni autoorganizarnos, no nos llevamos ni bien ni conmigo mismo, ni con uno mismo, ni con el vecino, ni con el amigo más cercano, lo que sea, pues nada, ¿no? Siempre es una huida hacia adelante, ¿no? Entonces, es increíble, ¿no? Porque si vivías en un país verdaderamente comunista, todo el mundo se sentiría libre y súper alegre de, de poder participar productivamente en, las, en los procesos que les permiten vivir materialmente, ¿no? Pero eso no ocurre ni ahí ni en ningún lado. Y entonces se van, ¿no? Y nos vamos, porque realmente pues se pasa hambre incluso. O sea, entonces, pero ¿cuál es el problema del capitalismo? O sea el problema, ¿qué es capitalismo? Solo vamos a definirlo por una cosa, nada más que una cosa. Y es una pregunta. Es esta. ¿Es injusto que alguien se enriquezca? Vamos a poner aquí. Porque todo el mundo se ve forzado, más o menos, a usar una determinada herramienta, recurso, etc. Yo creo que es el truco más importante para entender lo que estamos hablando con el tema este del capitalismo que es el tema de, claro, qué es lo común, por eso se habla de comunismo, qué debe ser lo que debe ser respetado, qué es sagrado en lo común o no es sagrado. Entonces, por eso es una gran mofa, una gran burla que se haya pensado que los países
comunistas han existido como tal, ¿no? Porque al eliminar el sentido de lo sagrado y no ponerlo por encima de todo, o sea, el sagrado a los respetos, a los bienes, como el agua, el aire, la electricidad, o sea, un invento que no lo han inventado los que ahora se enriquecen porque la gente nos vemos forzados a pagar facturas para poder definir nuestras vidas tal como están definidas normalmente, o sea, cómo se usa todo, ¿no? Nuestro cuerpo ahora mismo depende de cosas, de miles de cosas para la electricidad, ¿no? O sea, depende de la electricidad para miles de cosas. Entonces, todo el mundo se ve forzado a usar algo y hay personas que tienen la responsabilidad, por una parte eso está bien, o sea, eso es necesario, alguien tiene que tomar la responsabilidad para el funcionamiento correcto de lo que sea, de los circuitos eléctricos, o sea, quiero decir, de los cables que nos unen a todos, de las carreteras que también nos unen a todos. Alguien tiene que poder visualizar eso, que ahora con la inteligencia artificial pues se hace mucho más fácil, es decir, alguien tiene que supervisar, etcétera. Y de esos trabajos de tanta responsabilidad son llevados muchas veces por los empresarios privados, ¿no? Para bien y para mal. Y claro, diríamos, es injusto, por un lado, que una persona se enriquezca. Y hay una parte de que sí lo es, ¿no? Hay una parte porque es desproporcionado el enriquecimiento. Pero por otra parte, tenemos la observación de que lo común no se respeta. O sea, tenemos falta de ética y moral. La ética sería el nivel, ya lo vimos hay una definición muy precisa de esas dos cosas y muy simple, pero no lo vamos a repetir. Entonces, lo común, cuando algo es de todos, nadie cuida de ello con amor, ¿no? Eso sucede mucho. Por eso fijaros cómo la educación es la clave. Y la educación significa permitir que los niños se expresen y absorban lo que está sucediendo a un nivel emocional. Entonces, lo vemos esto en... Es la paradoja de la propiedad, lo podríamos decir, ¿no? Hay apropiarte de una cosa es, es bueno, entre comillas, si uno se responsabiliza bien de eso, ¿no? Si uno lo cuida bien. Está hablando muy en general, ¿no? Porque también alguien puede tener algo en propiedad y no respetarlo, poner en peligro a los demás por no hacerlo. Entonces, fijaros qué delicado es esto, ¿no? Pero básicamente los intereses pues eso, los capitalistas que aprovechan lo que en un momento dado llamamos los recursos, que antes no eran recursos. El petróleo, por ejemplo, hace unos siglos no valía nada y por eso los economistas tienen muy claro que nuestro pensamiento sobre los recursos y querer meter miedo sobre la falta de recursos es absurdo en gran sentido. ¿No? Hay en otros que no, cuando hablamos de eliminar la, las cosas sanas, ¿no? Cuando hablamos de contaminar grandes masas de agua, etcétera, muy básicas, pues ahí sí podemos hablar de bueno, es que no habría que hablar de escasez, sino que habría que hablar de comportamientos que son o no armónicos, como lo hemos visto, ¿no? Con la verdad divina, armónicos con el amor y la verdad, pero no cualquier amor y cualquier verdad, ¿no?
Y unos recursos, entonces, se extraen y esos capitalistas que acumulan mucho poder de hacerse con esos recursos tienen gran interés en que la gente viva, pero bajo ese modo de vida en que nos vemos forzados a usar su recurso, su gasolina, sus historias. Entonces, de alguna manera es como que las masas cuelgan de eso. Pero claro, el capitalismo también es innovación y competencia. O sea, la economía, el hecho de que estas personas les, les, ten, les vaya como una especie de a vida o muerte el que nosotros usemos sus recursos, también depende de los cambios. Es decir, que enseguida vienen otras personas con otras ideas y pueden ayudar a que se instauren nuevos modos de vida. Y esto ha pasado con la informática, ¿no? Está pasando. Que de repente se reconfigura lo que es valioso a nivel de los minerales, etcétera. Y eso conlleva toda esa redefinición de lo que son un recurso, otra manera de ver el tiempo y el trabajo, por lo tanto. Entonces, bueno, lo que es como veis, es un popurrí para avivar un poco y para preguntaros también el tema, ¿no? De cómo sentimos esto. Y, o sea, la educación es completamente antimaterialista, aunque parezca que nosotros se dice muchas veces que vivimos en un mundo materialista e individualista y nada más lejos de la realidad, es completamente lo contrario. No sé, como ya hemos visto en la verdad divina, cansinamente incluso, lo que se hace es no querer sentir la esencia de los niños, o sea, que son únicos, no tratarles como tales, no permitir la expresión única de eso, desde el hogar y desde luego la escuela, etcétera. Y por lo tanto es anti-individualista, pero a lo bestia, si lo pudiéramos llamar así, es un mal nombre, ¿no? Pero, y a la vez, a la par, es muy antimaterialista. ¿Por qué? Porque no se enseña, no se, por ejemplo, no se monta a los niños en un camión, por ejemplo, para que vean y sientan el trabajo y el esfuerzo de llenar los mercados de cosas para ser intercambiadas por un papelito o por un cambio electrónico en una cuenta bancaria o donde sea. La aventura, por ejemplo, y todo lo que conlleva de materialidad, el hecho de, mismamente, por ejemplo, un trabajo relativamente sencillo como es conducir, ¿no? Un camión lleno de mercancías, expuesto a los robos, expuesto a las averías. Por lo tanto, un camión que nos lleva directamente al mundo de los talleres, que por ahora siguen siendo altamente desagradables, ¿no? Que curiosamente, altamente, uy, que espera, que tengo ahí, altamente desagradables en cuanto a, a la atmósfera que se respira, ¿no? O sea, no hay un cuidado de los seres humanos. Sin embargo, ahí dentro como seres vivos por la sociedad, por las historias, ¿no? Aunque eso está cambiando en muchos sitios, pero son sitios que antes, por lo menos, sobre todo, retrataban bastante lo que puede ser un infierno, ¿no? Igual que las fábricas de hace ya un siglo y medio o lo que sea. O sea, de alguna manera eran y siguen siendo muchas muy infernales, pero bueno, ahora que me ha venido a la cabeza, aquí tenemos es muy curioso, un representante, Ángel Gaitán, que tiene su canal de YouTube,
un representante virtuoso de las personas que trabajan en talleres, ¿no? Talleres, en su caso, es de coches, básicamente. Y él tiene un taller muy limpio, muy aireado, etcétera. Es como un mecánico de élite, por así decir, pero muy, muy majo, o sea, muy así de, aunque todo el mundo tiene sus cosas, ¿no? Pero bueno, es un youtuber español también, aparte de ser un muy exitoso empresario de eso tan necesario, ¿no? Para el sistema, para que funcione. Entonces, es súper antimaterialista por eso mismo. Es decir, la misma materialidad de la vida en la ciudad, que ahora es mayoritaria en el planeta, en muchos países, sobre todo más los occidentales, ¿no? Está vetada como sensación. O sea, la experiencia de la materialidad sensitiva, digamos, de las cosas está completamente vetada. Es malo. O sea, lógicamente es una proyección de miedo, ¿no? Sobre la misma condición de nuestra vida. Es decir, para que entren las cosas en el supermercado, tiene que haber toda una serie de procesos que a los niños les vamos a evitar que sientan todo lo que podamos. El caso extremo, lógicamente, de eso, porque si lo hiciéramos al revés, o sea, el caso extremo es los mataderos de carne, ¿no? Pero si lo hiciéramos al revés, es decir, lleváramos a los niños al verdadero proceso que está detrás y no hace falta incluso mataderos de gallinas también, los huevos al verdadero proceso de ahí, los niños experimentarían en lo que llamamos el órgano de la conciencia, sin la S, es decir, sentir la verdad absoluta transmitida directamente. En realidad sabemos ahora que es por Dios personalmente, aunque no lo sentimos muy personal, sobre todo cuando no habíamos recibido nada de amor de Dios, pero ahora que quienes hayamos recibido un poco, pues la teoría es que vamos a sentirlo cada vez más personal, como un órgano donde Dios personalmente nos da verdad, que es decir, sentimientos sobre lo que opina sobre las cosas, es decir, certeza absoluta sobre la calidad y la cualidad y la moralidad de las cosas, en todos los niveles, también de verdad científica, y que no es separable de la verdad moral, aunque lo parezca. Ese es el problema de Occidente y de todas las civilizaciones, al parecer. Entonces, obviamente, si lleváramos a los niños a experimentar esto con todas los procesos, el mundo, como lo conocemos, duraría 2 días. A todos los niños se los llevara a experimentar, pues, la desertificación, por ejemplo, o sea, lo que, por ejemplo, también no solo los mataderos, sino arrasar con la naturaleza. El hecho de arrasar un bosque, por ejemplo, aunque eso ya no se hace en muchos sitios, los sitios desarrollados ahora aparentemente no roturamos, que se dice, ¿no? Tanta naturaleza virgen o pseudo virgen, como ya hicimos, bajo la religión de la carne, por cierto, en gran medida, para vender lana y carne para que en las ciudades y las que estaban haciéndose, ¿no? las nuevas élites en los países de hace siglos de aquí, pues necesitaban muchos trabajadores que les llevaran mucha carne a sus mesas y muchas historias, ¿no? Y lana para exportar a las potencias. Y eso desertificó, como desertificó al Sáhara, al parecer, todo lleno de pastores adictos a, los productos cárnicos, etcétera, y con muchas élites en las ciudades que querían consumir eso a la bestia, pues en esa alianza de locura se ha desertificado medio mundo en gran parte. En sitios muy delicados, además, donde la vegetación, eliminarla, pues luego es muy difícil. Hay que hacer mucho trabajo de regeneración para
para poder cubrir eso de nuevo y darle un uso más racional, económico, en el sentido ecológico, que no se puede separar de lo económico, como vimos, ¿no? Entonces, la voz, que no es una voz de la conciencia, lógicamente haría de inmediato a casi todos los niños veganos y activistas, no solo veganos, sino querer convencer, pero claro, como nosotros eso conlleva, para permitir esa expresión, conllevaría la necesidad de un cambio automático en todo el sistema, en la familia y en la escuela, ¿no? Para permitir ese anhelo y esa expresión del deseo de regar el mundo de esa verdad sentida, de lo, de lo loco que es el proceso en general, ¿no? Entonces, aquí, o sea, el fijaros que el propio capitalismo trabaja, cuando hablamos de la injusticia esta, trabaja en compañía indisociable con estados. Y los estados es como una especie de, a la vez parásito y a la vez condición de posibilidad para que se dé el trabajo de los capitalistas, es decir, de usar capitales como Madrid, por ejemplo, que por eso se llamarán capitales, ¿no? Curiosamente, no debe ser casualidad, capitales donde todo el mundo está obligado a pagar las mismas facturas y a renovar la flota de coches, etcétera, ¿no? Los estados, entonces, tienen que asegurar los marcos normativos para que el juego se dé. Y son parásitos también porque tienen que cobrarle a la fuerza. Ya sabemos que todo lo que es a la fuerza, pues básicamente si no es o sea, suele ser desarmónico, o sea, está en desarmonía con el amor. El hecho de que vivamos en un mundo donde se nos tenga que forzar a cosas ya es síntoma del miedo, pero entonces esos capitalistas tienen impuestos que pagar a los estados. Lo curioso es que la gente con los impuestos pagamos al Estado muchísimo, la gente personal, individualmente, como si fuéramos mini empresas, que es todo un paradigma, por cierto, de la economía. O sea, el capitalismo ahora, el neocapitalismo, pues es una serie de economistas que hablaban de forma muy fina sobre el individuo empresa y, y las formas de valorizar las cosas que antes no se valorizaban, etcétera, ver a los seres humanos como capital humano, todo eso tiene sus convenientes, sus inconvenientes, bueno, es un hecho del mundo que es indisociable también para poder entenderlo, indisociable de todo lo que estamos viviendo, la materialidad del dinero incluso. O sea, porque ahí no lo hemos dicho, pero todo el mundo nos vemos obligados a usar el dinero como herramienta. Entonces, es injusto que haya una élite financiera que como todo el mundo tiene que usar lo mismo, es decir, el concepto tan abstracto del dinero, de algo que representa un cambio en el futuro, porque el dinero no vale nada si no se está cambiando ahora. El dinero solo vale cuando se intercambia, no si no existe, no es nada. Entonces, por eso el capitalismo le gusta tanto la fluidez, tanto de personas hacia los lugares para que fluyan las personas que son capital humano o potencialmente capital humano, que fluyan sin cortapisas, que no haya cortapisas en la ética y en lo moral al fluir de las personas, porque un capitalista se enriquece con la masa global de cosas. Por ejemplo, a alguien que tiene una empresa de seguros no le interesa que deje de haber crimen, por ejemplo, ¿no? Que deje de haber del todo crimen, porque si no la gente no tendría miedo. Entonces, lógicamente,
no contrataría seguros, etcétera, de muchos tipos, ¿no? Y a las empresas, por ejemplo, aseguradoras, tampoco les interesan coches plenamente seguros ni nada de eso. Entonces, ahí tenemos, por lo tanto, esa simbiosis entre un Estado que tiene que sacar dinero de todos los lados para pagar una mastodóntica estructura, normalmente es mastodóntica, enorme, de gente que básicamente está de adorno, y todos los asesores de muchos países, no sé qué, o son burocracias que ahora van a ser sustituidas con toda la sabiduría que podamos, a ver si es posible, con aplicaciones y herramientas para que nos podamos dedicar, ¿no?, a lo que importa, que es la naturaleza, a los niños, y cuidarnos a nosotros mismos y a los demás a la manera en que Dios lo entiende eso, ¿no? Que es cuidar a nosotros, a los demás y al mundo, ¿no? A la naturaleza, que sin ella no podríamos respirar. O sea, porque el oxígeno en el mundo físico es continuamente suministrado por todos los organismos que hacen la fotosíntesis, etcétera, ¿no? Entonces, todo el mundo se ve forzado a usar el dinero. Y estas son las preguntas básicas a través de las cuales en realidad no es lícito luego justificar ninguna dictadura, por supuesto, sino simplemente lo que hay que hacer es que haya, o sea, lo que hay que hacer, no, lo que hay que hacer es lo que queramos y lo que nos sale del alma, ¿no? De la voluntad, la condición actual del alma, pero idealmente, ¿qué tenemos? Pues tenemos que abrir pues todo esto, simplemente abrir los melones, invitar a abrir los melones. Eso es la educación y la libertad y la igualdad, ¿no? Ver que todo el mundo tenga igualdad en el sentido de la oportunidad de presentarse y presentar su sentir y todo eso. Bueno, no vamos a seguir por ahí. Entonces, porque, bueno, eso ya lo vimos en otros sitios, ¿no? Cómo todo el problema de la política es la relación entre de la política básica, ¿no? De libertad e igualdad, ¿no? El, todo el mundo iguales, pero ¿quién es el listo o el tonto que va a trabajar para llevar a los supermercados la mercancía? ¿Y cómo forzamos a la gente a que haga eso? Que en realidad la mayoría de gente no trabaja por placer. Entonces, claro, ese es otro asunto del sistema en general, ya no del capitalismo o de cualquier sistema, que es muy importante ese asunto. La supervivencia. La supervivencia como motivador ¿de qué? O sea, la supervivencia como motivador, en realidad estamos diciendo miedo como motivador. Como motivador de para qué trabajar. Los capitalistas y los estados también viven de eso. Necesitan gente que quiera trabajar sí o sí, porque no tiene otra. Entonces, una vez que haces en la educación esto de deseducar a los niños sobre la materialidad más básica de lo que es la vida social, pues les llevas a un mundo donde van a tener que vivir por miedo a no poder pagar las facturas. Es decir, van a poder querer trabajar en cualquier cosa de entrada y luego pues van a ir prosperando, a lo mejor a poco que cuiden. Pero lo que prospera en el fondo es en gran medida este esquema del miedo como motivador.
en el extremo de los capitalistas es el miedo a desaparecer y no poder seguir creciendo o haciendo crecer su empresa. Miedo a la competencia con otros capitalistas. O sea, estamos en el mismo saco porque ese miedo no se puede separar del miedo que hemos dicho que fundamenta la existencia de los seguros, ni del miedo que fundamenta querer trabajar, al menos en el inicio de las vidas, que luego ya ese miedo se deja sin sentir y las vidas se tornan más o menos exitosas y la gente se acomoda donde pueden, donde hay algo de abundancia, en lo que llaman países desarrollados, es decir, abundantemente desarrollados en sus adicciones para no sentir el miedo, etcétera, pues ya se acomodan en vidas determinadas, ¿no? Sin embargo, pues eso, a la vez el capitalismo necesita emprendedores, como hemos dicho, porque hay que redefinir siempre lo que significa recurso, porque ya insistamos, el petróleo no valía nada hace 300 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí no importa que se acabe el petróleo, eso no es un problema, porque además, o sea, porque en realidad quedan todas las leyes físicas por conocer, porque hay infinidad de combinaciones en el mundo físico de cosas con sus propias leyes, magnetismo, sonido, electricidad, todo eso ya está descubierto, lo más importante de muchas cosas, lo más importante en cuanto a cosas de energías nuevas, etcétera. Entonces es que hay muchos intereses creados, ¿no? Entonces, fijaros qué curioso, ¿no? Qué complejo es a la hora de quererlo describir, pero qué simple es en este sentido, ¿no? De las desarmonías en este aspecto del amor hacia los demás, que es lo más importante además dentro de ese aspecto, aunque el amor a uno mismo hay que entenderlo bien, es lo más importante, pero dentro del aspecto de amor a los demás es a los niños, por eso hemos subrayado la educación, pero la educación entendida como los niños con su propia alma capaces de desarrollar ese sentido de certeza sobre lo que les gusta, lo que no les gusta, a la manera de Dios. Una vez que montamos esa altamente antimaterialista y altamente antiindividualista sociedad fundamentada en maltrato directo, emocional, brutal en las escuelas y en los hogares a los niños, pues tenemos montado este sistema, ¿no? Y luego, pues eso, con donde llegamos a los trabajos y, y los propios trabajadores entre sí no se comportan éticamente, es decir, tienen que luchar también entre ellos para hacerse respetar o simplemente poder seguir en la empresa, porque muchas veces hay trabajadores, o sea, en los trabajos uno despierta muchas veces a la realidad de la importancia de la moral y la ética por eso, porque uno puede despertar ahí a eso muchas veces, porque los propios trabajadores no hacen lo que les gustaría que les hicieran, ni siquiera entre ellos. ¿Cómo le vamos a exigir a los capitalistas que no nos hagan lo que no nos gustaría o sea, que nosotros no haríamos a otros, que no nos lo hagan a nosotros? Pero, o sea, la regla ética básica. Pero los propios trabajadores se comportan con dejadez o simplemente falta de respeto y, y a veces hasta violencia. Pero no hace falta, es simplemente la dejadez de no tratar a las cosas, por ejemplo, las herramientas que se usan en común, no dejarlas como te gustaría, recibirlas y ese tipo de cosas tan tontas, que no son para nada tontas, sino nos llevan directamente a ese tema. O sea, cómo vamos a esperar, a tener la expectativa de, de los malos capitalistas que se retratan así en esta sociedad, sobre todo española, que está súper condenada por eso, porque los ricos son malos o no sé qué. Necesitamos una educación. Los empresarios estaban muchas veces mal vistos, ahora se está limpiando eso. Y ¿cómo vamos a exigir a un empresario con todas las responsabilidades que eso conlleva? No tenemos la posición ética de poder exigir nada. Muchas veces
cuando no tenemos nada de ética para tratarnos entre nosotros o en el hogar. Ya, aparte de que ya todo está condenado de raíz por este aspecto, lo de la educación que hemos visto, ¿no? Pero entonces, todas estas cosas no se pueden separar. Pues por eso que lo estamos viendo, en realidad es muy simple. Y claro que es injusto esto, ¿no? Vale, entonces, el hecho de integrar España en la Unión Europea. O sea, fijaros, volviendo al símbolo que hemos visto antes, fijaros la geometría de este asunto. Ahora mismo, Gran Bretaña, que se escribe así, UK también, United Kingdom, o sea, Irlanda del Norte y las islas británicas, que bueno, ahí tienen islotes también, toda Inglaterra, Escocia, no forma parte de la Unión Europea. No es EU, European Union, creo que lo escriben, lo ponen. European Union, UK no es EU, si lo decimos en inglés, para hacernos los estupendos, UK está fuera, estuvo dentro y tiene diferente moneda. Y los países aliados más directos de UK, es decir, Australia, Canadá, Estados Unidos, me dejo alguno, lo que hemos dicho antes, ¿no? Comparten una especie de... Ellos tienen un nombre para esa organización, una organización. Y estos Estados Unidos de Europa, los podríamos llamar, que es más bien Estados Unidos, son una cosa muy curiosa, una figura muy curiosa, porque ahora tenemos, además, el fantasma de Rusia, ¿no? Cuando Rusia es plenamente Europa. Eso lo vemos en los canales de geopolítica. Una Rusia que también comparte, es una hermana compartiendo las raíces cristianas también, de esos, como se suele decir, mal dicho, ¿no? Valores, etcétera, artificialmente separada durante siglos, pues, mediante guerras, etcétera, y alianzas de muchos tipos y desalianzas, artificialmente separada de Europa, para mayor gloria también del imperio anglo, que este es el gran punto. Lo que estamos viviendo ahora no se puede disociar de eso. Igualmente que una figura como Maduro, que no podría, por lo que hemos dicho, no puede ser llamado comunista, simplemente una herramienta del mal, digamos, igual que los dirigentes de los estados, pues como nuestro presidente español ahora, etcétera, son herramientas del mal porque tienen que seguir haciendo el mal ellos para poder seguir en las cúpulas de sus partidos, tienen que seguir mintiendo, etcétera, porque todo está trucado para que tengan que hacerlo. Entonces pues bueno, Maduro, por ejemplo, también es una herramienta para el imperialismo del que se queja él, ¿no? O sea, porque si tú tienes un país débil, pues las potencias van a poder entrar por tus recursos y no pagártelos a lo mejor como podrían habértelos pagado, etcétera, ¿no? O se van a llevar tu gente, como está pasando con... Entonces, es otra herramienta, si lo queremos llamar así, del mal, es decir, de actuar en desarmonía con el amor y la verdad, porque simplemente la mentira, ¿no? Las mentiras que tienen que hacer todos estos gobernantes ya es una cosa de locos. O sea, porque, vale, nosotros individualmente a nuestros colegas pues les mentimos, bueno, sí, pero mentir a toda una masa de población es muy grave, o sea, para el futuro, para nuestra alma, o sea, el alma de él, de Maduro y de todos estos. O sea, y eso por poner solo un ejemplo de pecadillo, por así decirlo. Entonces, es una paradoja tan grande, ¿no? Porque
estas gentes gritan en contra del imperialismo, ¿no? Del imperialismo anglosajón, cuando son directamente gente que vive de poderles comprar sus armas o poderles vender drogas a nivel descomunal. Se están dentro de lo que le llaman estado profundo también, ¿no? Están, que no se puede disociar del comportamiento de ningún estado, ¿no? Lo que hay entre bambalinas o detrás del escenario de los estados, ¿no? Que son gente que conoce mejor que nosotros hasta qué punto todo depende del comercio de las armas, de las drogas, de la trata de personas. Todas estas relaciones, ¿no? Las viven, que también habría que hacérselas vivir a los niños desde fuera, pero acompañándolos, igual que acompañamos a un camionero, a esos niños que se les obliga con un profesor y un policía armado, se les podría obligar como escuela obligatoria a acompañar a lo que es un matadero, a un camión desplazando la fruta o un reponedor que trabaja a las 4 de la madrugada. Pues acompañar también a los narcos, ¿por qué no? Con todas sus atuendos paramilitares, todas sus historias, porque de eso depende el dinero también. Y, o sea, el que siga habiendo economía. O sea, las partes de la economía de las drogas y de la trata de personas también valen para luego comprar tomates en el supermercado. Entonces, por lo tanto, si queremos educar a la gente, es decir, que sientan la materialidad de lo más básico, que aprendan lo que es el mundo, pues tenemos que hacer eso, ¿no? Si la educación fuera realmente materialista e inteligente, porque eso de conocer, amar es conocer, ¿no? Para poder amar a algo tenemos que conocerlo, pero si ni siquiera lo conocemos, pues entonces, ¿cómo lo vamos a amar? Y amar en este caso sería cambiarlo, porque ahí inmediatamente cambiaría, ¿no? Gracias al poder de esas almas. Si nosotros somos poderosos, imaginemos los niños, ¿no? Entonces, el problema de trabajar por necesidad, sin embargo, se ve matizado por la innovación, ¿no? Entonces, y también el acceso elimina en parte la supervivencia como paradigma, ¿no? Podríamos decir, o tiene ese potencial. O sea, la innovación puede eliminar potencialmente, en parte, la supervivencia como paradigma. Pero a la vez lo puede hacer más, todo lo contrario, lo puede hacer más agudo, ¿no? Porque si se innova en métodos para ser más eficientes como trabajadores, pues a lo mejor tenemos que trabajar más para conseguir lo mismo, de recursos para luego poder ir al supermercado a por mercancías o poder pagar el alquiler, la renta, las facturas, a los mismos capitalistas que a lo mejor ahí no quieren que se innove, en unos sitios sí, en otros no, pues todo ese equilibrio y desequilibrio. Y ahora quería hablaros de una cosa que he experimentado en persona, que es que como he trabajado de Uber, es decir, lo que se llama como VTC, que es las licencias VTC, que son autorizaciones, se crearon hace no muchos años para permitir que la gente pudiera, o sea, estos vehículos transportados con conductor, VTC. Es decir, que la gente pudiera tener su propio coche y esté autorizada, aunque ahora la mayoría de los trabajadores no tenemos, igual que con el taxi, la gente cree que los taxistas eran todos dueños de su taxi y había muchos que tenían a lo mejor muchas licencias y una empresa donde contrataban a gente. Y por lo mismo ahora con las VTC. Muchas licencias de estas han sido al principio dadas, se daban gratuitamente, simplemente tenías el coche, luego enseguida empezaron o sea, si tenías el coche podías darlo de alta para poder empezar a trabajar con la aplicación, ya sea de Uber u otras, pero Uber parece que ha sido la que primero
ha despegado mundialmente para bien y para mal, o sea, es decir, de saber lo que hay detrás de ese despegue mundial, pero la idea de esta invención es fantástica porque si tú tienes coche, tienes trabajo inmediatamente. Pero claro, ahora ya no es así. O sea, si te compras un coche, también tienes que comprarte la autorización, que es muy caro. Aparte, por eso mismo tiende a acumularse en manos de quienes tengan más, para bien y para mal. Porque luego, fijaros, esos que tienen más autorizaciones, les interesa que trabaje la gente a toda costa. Y por lo tanto, eso abre muchas autorizaciones en manos de pocos, abre a trabajadores de todo tipo a trabajar. Es decir, abre posibilidad de trabajo a todo tipo de personas sin que tengan que conocer al empresario, sin que tengan solamente porque trabajen. O sea, al empresario le interesa que su autorización le dé dinero porque es una forma de vida, gestionar eso, gestionar una flota que se llama de coches. Y entonces, muchísima gente, por ejemplo, que ha llegado a España, pues ha podido trabajar gracias a empezar a trabajar, aunque sean trabajos que se llaman precarios y que son muy peligrosos y lo que sea, pero por lo menos empezar a hacer algo, es decir, a coger experiencia y a sobrevivir, pues gracias a eso, a que hay pues gente que hace trabajo, o sea, hay gente que da oportunidad de trabajar. Claro, podríamos decir, bueno, ¿y por qué el empresario no da y simplemente regala esa autorización? ¿Qué pasa? Si la regala y el número es finito, porque no se crean autorizaciones nuevas así como así. No sé si se crean nuevas, de hecho, ya. Hay una guerra con los taxistas, que es el gremio anterior, que eso es un melón muy grande que ahora a lo mejor lo abrimos. Hay una especie de... Muchos están muy enfadados, es decir, proyectando miedo a sobrevivir sobre esta nueva innovación. Es decir, sacar autorizaciones para que la gente con una mera aplicación pueda llevar a otras personas bajo pago de un dinero. Entonces, si el empresario regalara la autorización, pues ese hombre que ahora, o mujer que tiene la autorización, pues a su vez, en vez de trabajar, la puede vender. Y entonces deja de trabajar. Y entonces, dice el empresario, podría decir, para que la venda él y yo dejar de ganar o sea, ¿para qué le voy a dar algo que crece en valor? Pues mejor la utilizo para dar trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, era solo por poner un caso de eso, ¿no? Que es un caso muy, muy caricaturesco, pero si se cansa de trabajar, esa persona a la que se le ha regalado una autorización, pues va y simplemente la puede regalar también a otra persona, pero como todo el mundo ya estamos poco evolucionados y nadie funcionamos exclusivamente en el modo regalo, que es como se hizo la naturaleza y la creación y todo funciona así, pero nosotros en el sistema no funcionamos así, lo cual nos desarmoniza el alma a nivel individual y colectivo de la forma sumada de toda la zona, pues entonces la codicia está en todas partes, no solamente en las personas con más responsabilidad empresarial, van a la redundancia, con más responsabilidad de gestionar X cosas. Entonces, ¿qué pasa? A una empresa como Uber, que es una empresa que simplemente ofrece la aplicación, pero se lleva un buen dinero por cada viaje, como he podido experimentar, por cada viaje que concierta
la aplicación entre un cliente y una necesidad y una solución a su problema de transporte, en cada viaje se lleva un pellizquito, bastante. Esa empresa tiene que tener eso, pues sus servidores para que la aplicación funcione, sus pagos a los estados por el derecho de lo que sea, X millones de cosas, sus contratos a personas para mantenimiento de X servicios al cliente o de servicios, que muchas veces hay mucha queja con eso. Entonces, bueno, esa empresa le interesa que la gente trabaje en su, en su mundo, o sea, en esta cosa, que es, por un lado, si lo veis, esta innovación, aparte de que ha permitido a muchos inmigrantes tener un primer trabajo y, por lo tanto, insertarse y conocer a mucha gente que les ha podido llevar a otros trabajos, porque luego realmente yo, cogiendo a mucha gente en coche, te das cuenta de la cantidad enorme, y eso que llevo poco, cantidad enorme, variada, y eso que yo no soy de mucho, o sea, no inspiro a mucho a hablar a la gente, ni yo tampoco fuerzo el tema, pero sí que hay veces que sí. Y te das cuenta de la cantidad de posibilidades que hay. Ya simplemente en el mundo normal de trabajo, sin tener que ver ahora que ya lo vimos en parte y lo comentamos, toda la profusión enorme de nuevos trabajos gracias a Internet y formas enormes de enriquecerse muy rápidamente, potenciando a la gente con los lanzamientos, con el marketing, etcétera, por ejemplo, es una cosa muy famosa, o con el e-commerce que llaman, las tiendas online, todo esto. Entonces, a esa empresa le interesa que la gente, pues, emplee esas autorizaciones para lo que estaban, no las deje muertas o las venda al mejor postor y entonces se apreta a saber lo que hace. No, o sea, interesa que la gente haga, por supuesto, ese trabajo para seguir creciendo como marca y como aplicaciones, etcétera, innovar para bien y para mal. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Porque esto es más económico, por lo tanto, es más ecológico en alguna medida, y la guerra con los taxis por ello, y cómo ellos se han visto forzados a sacar sus propias aplicaciones, ¿no? En principio esto es más económico y ecológico, ¿por qué? Porque en la aplicación, que por cierto utiliza recursos que no ha inventado y sin los cuales no podría existir, que son que todo el mundo está conectado a Internet ahora, básicamente, con su móvil, hasta los más pobres tienen un móvil con datos que les puede permitir acceder a su email, etcétera, ¿no? Y a llamadas. Y ahora mismo pues, las llamadas ya son ilimitadas, ¿no? De coste, ya con una tarifa plana de... Entonces, es un proceso del cual se aprovechan todas estas empresas, no en el mal sentido de aprovechar, sino que es el nuevo campo social donde eso común, que ya se ha hecho común, las antenas, el Internet y el GPS, porque no podrían existir estas aplicaciones si no hubiera esta facilidad para navegar, que es impresionante. O sea, el GPS con aplicaciones como Waze o Google Maps, a cada instante vas viendo dónde está, lógicamente, tu coche y vas viendo qué desvío tomar con toda precisión y no necesitas pensar nada. Entonces eso es una cosa que no ha inventado nadie, estos empresarios no lo han inventado, pero sin embargo se aprovechan de ello, ¿no? Entonces, y ahí no lo decimos con rabia ni con, sino que es lo que hay, ¿no? O sea, no es que se aprovechen y no paguen, porque ellos también ya pagan sus impuestos por la riqueza que generan. O sea, generar está mal dicho. O sea, nadie genera nada, porque aquí lo único que genera es la naturaleza, ¿no? O sea, que tú plantas una semilla y crece un árbol y luego tienes kilos de semillas, ¿no? Entonces, eso lo único que genera en un sentido material. Luego, en un sentido de ideas, pues se generan nuevas ideas
y se generan nuevas tecnologías, ahí sí, pero eso no es directamente riqueza generada desde cero, porque el dinero de, ¿de qué depende? O sea, hay que, para que fluya esa riqueza tiene que haber dinero y hay que fabricar el dinero o como permiso para comprar. Entonces, bueno, eso es muy controvertido, llamar generado riqueza a algunas generaciones, ¿no? Pero bueno, cuando tú generas una idea productiva, ¿qué significa? Pues que estás ayudando a solucionar algo de forma más económica, es decir, que ahorras por un lado y por otro. Es decir, por ejemplo, a lo mejor al cliente le ahorras tener que esperar mirando en la calle a que llegue un taxi libre. Por ejemplo, antes solo había taxis, que era un mérito impresionante porque yo no sé cómo lo hacían. Se conocían la ciudad al dedillo, por supuesto, y es un trabajo súper delicado, súper fuerte. Lógicamente tenían que cobrar mucho y aún se tendría que pagar, todo el mundo fuéramos felices, llenos de dinero, tendríamos que pagar mucho por todo, mucho más por todo, pero porque es inapreciable en realidad el tiempo del otro y ese jugarse la vida, etcétera. Pero fijaros cómo economiza tiempo de atención, por ejemplo. O sea, yo contrato el Uber, le digo por aquí y ya solo tengo que ponerme en una esquina y de vez en cuando ver el mapa, a ver dónde está el conductor. Si tiene ética, pues no hará cosas raras. Es decir, no le cancelará el viaje, así sin más ni más, que eso también puntúa mal en la aplicación. O sea que es mejor que no cancelemos ningún viaje, porque nos podrían desactivar la aplicación si cancelamos mucho y cosas así, ¿no? Entonces, hay que, bueno, esas cosas tampoco soy muy experto porque se pueden cancelar bastante. Pero entonces, esa zozobra también de tener que esperar, también elimina, lo más fundamental de esto es el miedo, porque los taxistas se han ganado esta guerra porque han abusado de mucha gente. O sea, el monopolio de los taxis, como todo monopolio, abusaba del desconocimiento de los extranjeros, de la ciudad y todo eso. Incluso no tenían por qué ser extranjeros de otro país, dentro del mismo país. Yo hace poco llevé a un chico que en su primera llegada a Madrid cogió un taxi y luego se dio cuenta, no sé después de cuánto tiempo, de que le había dado una vuelta por Madrid. Y claro, los taxis no es un precio fijo. Entonces, lo fundamental de esto es ético, es un problema ético. Como todos los problemas, al final es el alma, es decir, lo que me hacen o me dejan de hacer que le degrada a la gente y a mí el alma si actuamos sin ética y mucho más sin moral. Es decir, si hacemos cosas que a nosotros no nos gustaría que nos hagan, como engañar, un taxista engañando a la gente para cobrar mayor precio por dar más vuelta, ya que ha tenido un cliente, dar más vuelta y poder pagar más, ya que no es un precio fijo, poder cobrar más, ya que hay un contador que va corriendo, ¿no?, en el taxi. Entonces, el miedo al precio variable es lo fundamental. O sea, tú tienes un precio y ya está, ya lo sabes. Que es injusto a veces para nosotros como conductores porque de repente hay una cosa que no ha previsto la aplicación de cuántos minutos ibas a tardar, aunque está todo ya muy, muy previsto. Entonces, y se tarda eso, se tarda lo que suele poner en las aplicaciones, pero de repente ves, hay más atasco del que había hace un segundo, cosas así. Pero bueno, todo eso se compensa cuando trabajas mucho y entonces hay eso es sobre todo, igual que las aseguradoras han tenido tanto éxito porque solucionan, ¿no?, el miedo a al futuro desembolso de algo que nos pueda desestabilizar la economía individual, ¿no? Si yo me aseguro, pues ya sé que no le voy a tener que pagar X a aquel que le he hecho daño con mi coche porque le he accidentado, no sé qué, hasta un punto, ¿no? Tampoco es ilimitado, pero
Entonces es miedo lógicamente a esto. Miedo al precio variable por los engaños, no porque, o sea, por la falta de ética. Si no hubiera esa falta de ética, es decir, si no hubiera desarmonía en el alma, lógicamente, bueno, ni siquiera tendríamos los coches tal como los tenemos ahora, serían más ecológicos todavía, volarían gracias a los campos magnéticos terrestres, etcétera, y todo esto, pues podríamos tener ya todo eso, pero el tema del Uber, que ahora hay muchas otras aplicaciones aparte de Uber, pero yo trabajo solo con Uber, es una resolución de muchos problemas que no estaban resueltos, pero que gracias a las nuevas tecnologías, el GPS y el Internet, y que todo el mundo tiene un móvil, es decir, también gracias a nuevas tecnologías de extracción de minerales, de fabricación en China y en Taiwán, de los móviles y los chips, todo eso es increíble, pero todo eso es usado para unas personas para cuando han ejecutado una idea. Ejecutar una idea. Una idea es una innovación, aunque no se les habrá ocurrido a ellos, porque eso es porque las ideas luego lo importante es ejecutarlas, no a ver qué se me ocurre, ¿no? Y claro, y eso, hay la falta de ética también, ¿no? Saber agradecer lo suficiente a aquel de donde extrajiste una idea que luego te ha llevado a ser multimillonario y poder extender tu imperio, por así decirlo, ¿no? Dando, por otra parte, muchos impuestos, que está muy bien, a estados que no tendrían que ser imposiciones, pero bueno, aportando también pues mucho a las arcas públicas o poco, ya dependiendo de cómo sean las regulaciones, y aportando un mejor servicio de mayor calidad a menor precio, como suelen decir los economistas, que es una idea bonita en un principio, ¿no? Si yo te puedo servir mejor y encima tú vas a tener que gastar menos, pues todos ganamos, que en el fondo es eso. La economía no es un juego de suma cero, sino que se trata o sea, de reflejar en realidad el principio de economía de Dios. Es decir, en el universo no hay pérdidas. O sea, si os dais cuenta, un árbol no se está poniendo a decir, a ver cuánto pierdo yo aquí dando tantos frutos que sobran para tantos animales y para los hombres y las mujeres y para el suelo y para fertilizar el suelo y las bacterias, todos ellos ahí, parásitos míos. No, todos ganan. Pues lo mismo, y ganan además cada vez más, porque el siguiente año más frutas. O sea, más y más y más y más. Entonces, si nosotros somos sabios y si va sanando la condición del alma, los principios que regulan nuestra vida social tienen que ser los principios mismos que regulan la naturaleza. Por ejemplo, el de economía. Es decir, economía y función, como vimos que nos explicaba Jesús, siempre van juntos, porque precisamente lo que ocurre con la naturaleza es que un solo individuo o un solo tipo de ser, una especie, satisface muchas funciones. Pues eso, en el ejemplo más bonito quizás para nosotros que habitamos con pies sobre la tierra, otra cosa sería para las criaturas marinas, pero ejemplo más bonito y más visible, por visible, no porque lo otro no sea bello, como las algas crean el oxígeno también, pero los árboles, como nosotros, nos sirven para sombra, comida, oxígeno, miles de funciones a la vez. Eso es muy económico, que una misma cosa, como un teléfono móvil, te sirva para miles de funciones a la vez. ¿Veis cómo la tecnología replica, para ser exitosa, replica esa cosa universal, esa capacidad universal, ese principio universal de economía? Por lo tanto, de ecología también, porque si con una misma cosa, si fuera perfecto, los móviles no tenderían a ser obsolescencia programada, es decir, ahora mismo tú tienes un móvil y no está hecha la industria para ser verdaderamente ecológica, es decir, que se puedan sustentar a sí mismos los chips, que sean chips con
biocomputación, es decir, que tengan ahí dentro algo que no solo sea mineral, sino que también pueda vivir por sí mismo y autorregenerarse, los chips, que eso es lo que vendrá en el futuro. Pero entonces tienes que tirar el móvil a la basura y eso es un desastre ecológico enorme. Pero aislando eso, que eso es lo malo, ahora tenemos que jugar con ese... Es una misma cosa, te satisface muchos servicios, te da solución a muchas cosas, donde puedes grabar tu voz, puedes defenderte de una agresión teniendo esa grabación, miles de cosas, ¿no? O sea, puedes... ¿Qué pasa entonces con el... o sea, por qué es más ecológico también la aplicación de VTC, ¿no? La que sea, para unir la demanda de un servicio y la oferta del mismo, que en este caso es la conducción, el transporte de unas personas en un coche? ¿Qué es lo ecológico? Pues que muchas veces cuando tú llegas a un punto donde descargas a alguien, tampoco se da muchísimo, pero lo que se trata es de que tú no des vueltas por dar vueltas tampoco, aunque muchas veces es mejor darlas, aunque los coches además son cada vez más, que por lo menos menos ruidosos, los híbridos, y no gastan ya tanto, aunque luego habría que ver muchas cosas, pero si todo funcionara bien, o sea, con estas aplicaciones, nada más dejar a alguien, que me ha pasado varias veces ya, recoges a otra persona, porque la aplicación te designa, te da el viaje, aunque la persona a lo mejor tenga que esperar un minuto más con respecto a otro conductor que va por ahí vacío o que está parado. Pero dentro de que la persona tenga también un servicio rápido, eso combinado con que la persona a la que se le da ese servicio, o sea, el trabajador llega allí a donde va a recoger al siguiente, llegamos ya con alguien. Es decir, tú nada más llegas a un sitio, ya tienes el siguiente trabajo. O sea, no tienes que empezar a dar vueltas a buscar a otro cliente. De hecho, si tú no quisieras gastar ruedas, gasolina, frenos, aunque en los eléctricos hay muchos ya que son totalmente eléctricos, tanto taxis como VTCs, si no quisieras gastar, te podías quedar allí cerca ya y esperar a que salte otro viaje. Pero bueno, muchas veces es mejor ya dirigirse a donde la aplicación te diga dónde va a haber más demanda, etcétera, o donde tú lo mires, o simplemente eso. Pero fijaros lo interesante de eso. Nosotros es que también cuando trabajas asalariado, es decir, no es tuyo ni el coche ni la autorización, lo cual es muy cómodo, porque ya por una parte es muy cómodo, ¿por qué? Porque no tienes que llevar tú la gestoría de los impuestos, pagar el seguro del coche, pagar la gasolina, nada, absolutamente nada, nada más que conducir, nada más y nada menos. Y bueno, hay que limpiar un poco también, no sé qué, no sé cuántas, cosas así, ¿no? Pero esta aplicación, o sea, gracias a este nuevo sistema de condiciones tecnológicas, se hace posible abaratar el viaje y hacerlo más ecológico en este sentido. Me ha pasado que a veces llegas a un sitio y ya tienes al siguiente cliente allí mismo, en el mismo punto incluso. Curiosamente, en mitad de una calle, que da la casualidad de que un número más allá de la calle es el siguiente o en el mismo sitio. Entonces, la aplicación con la inteligencia artificial lo que hace es conectar eso de la manera que sea más económica y, por lo tanto, ahora sí, más ecológica también, ¿no? Claro, por eso los taxistas han tenido que inventarse aplicaciones también ellos. Al final, no fueron listos al principio y dijeron, tate, que esto está bien. Bueno, pues va a tener éxito. Sí, está bien. Podrían haber dicho, uy, tenemos que hacer la revolución nosotros. Pero claro, bueno,
esto también eso es una cosa donde juegan muchos actores capitalistas y en los estados para abrir los mercados, etcétera, para que se puedan dar innovaciones. Pero entonces, los taxistas, ya digo, han tenido que hacer varias aplicaciones también VTC, y en las mismas aplicaciones de Uber, etcétera, tienes el modo también de contratar que te venga, quiero que vale un poco más, que te venga alguien que tiene además licencia de taxi, aparte de ser un conductor o simplemente conductor. Entonces, claro, en ese sentido, como veis, más ecológico, y también porque estas empresas además quieren favorecer o se ven obligadas globalmente a favorecer transporte más ecológico. Es decir, hay una política de electrificación de las cosas. Que luego, si la electricidad verdaderamente consiguiéramos, que está por salir ahora, aunque no tenemos la condición moral todavía para que salga la energía más, pues, prácticamente gratis de los motores magnéticos y todo esto. Pero la energía eléctrica en realidad no va a costar nada. O sea, nada más que el mantenimiento de X cosas, no va a hacer falta ni almacenarla. Entonces, si quisiéramos, vamos. Entonces, claro, estas empresas favorecen el uso de coches eléctricos, etcétera. O sea, no es solo este tema tan gracioso. Que luego trabajar en esto, pues, bueno, si no estuviéramos obligados, entre comillas, por un contrato a trabajar unas horas, pues puede ser hasta divertido, porque de repente no sabes a dónde te va a llevar la aplicación, ¿no? Entonces puedes acabar donde Cristo perdió el gorro. Y yo, por ejemplo, el otro día estuve recogiendo adolescentes, o bueno, ya jóvenes, al amanecer, que salían de una fiesta en un pueblo, ¿no? O sea, que estaban en la calle. Ahí cuando hay mucha demanda de esto, cuando la gente, por ejemplo, termina las fiestas en verano tarde, a las 5 o las 6 de la mañana, 7, y están ahí pues todo cansados y quieren volver a casa, y lo ideal sería que hubiera mucho de esto y por lo tanto con el precio más barato, porque esa es otra cosa que sucede aquí. Es muy curioso, ¿no? Porque cuando hay mucha demanda sube el precio. En una lógica de estas normales, supuestamente normales, de lo que llamamos el mercado, ¿no? Que eso habría mucho también que hablar. Pero en un mundo ideal, pues no hay, bueno, tampoco yo he tenido momentos donde diga que, hostia, qué precio más alto. Solamente el 1 de enero de este año que trabajé, ahí sí que se notó mucho. Y la gente estaba enfadada. Entonces, pero lo poco que llegué en ese día de realmente haber ese enfado por ese solo. Bueno, la cosa es que se da un servicio que puede ser gracioso, que se da a un precio que es más barato que lo que tradicionalmente se cobraba por el taxi, que era un gremio monopolista, tenían el monopolio de la capacidad de transportar a gente así como así por las ciudades y carreteras sin necesidad de un contrato, por así decir. Y lo que hacemos con el Uber y con estas autorizaciones VTC, en España, por ejemplo, hay otras aplicaciones ya como Cabify y Bolt, pues lo que hacemos nosotros es, en realidad, hacer un contrato. La aplicación hace un contrato inmediato, se establece como un contrato privado que se hace completamente online, por supuesto, tú no haces nada, es como si lo hubieras firmado. Y entonces el cliente y el conductor firman todo eso sin darse cuenta, online, un contrato de chofer. Y ya está. Es como si tú fueras pero en vez de ir a una empresa a decir, imaginaos que hubiera sucursales en la calle, porque lo otro sería taxi. Si no, el taxi es como, venga, no tenemos que contratar nada, yo no te conozco de nada y tú me pagas incluso en efectivo y ahí estamos.
No, no. Y esto tiene una ventaja muy grande también, porque fijaros, la, si las personas tienen que registrar, aunque luego hay trucos para saltarse esto también, pero su propia tarjeta de crédito o de débito, su propia identidad, su propio teléfono móvil, entonces los taxistas, que ha habido muertes, incluso en España, ha habido muertes de gente que ha asesinado a taxistas por el dinero, para robarles, y bueno, en realidad es por rabia, ¿no? Pero eso ya se hace más difícil, robar a, porque tú, más difícil salirte con la tuya de eso. Aunque luego pues hay gente que puede robar un móvil o puede robar una tarjeta y entonces usarla para luego cometer alguna cosa con un VTC, que muchos no llevamos efectivo, así que tampoco. Pero fijaros que eso ahora mismo se trata de un contrato, es decir, imaginaos que hubiera una sucursal en la calle, en cada esquina, donde tú dijeras, abres la puerta y dices, oye, quiero contratar esto, toma te lanzo una cosa por el móvil o te firmo aquí, quiero que un viaje a no sé qué. Y entonces la señorita o el señorito de la cabina de contratación te dijera, vale, está disponible este señor que va a llegar aquí a esta esquina, que está cerca de más o menos donde nosotros estamos, y este señor se llama tal, 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 trabaja de autónomo o para esta empresa, tal, 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 todo eso lo pone en el contrato que automáticamente se hace sin nada pensar nadie en la aplicación. Pero los seguimos retratando. La persona tiene que, ahora te viene por aquí, vale, es esta persona, tú eres este, vale, tienes ese teléfono móvil, este número de identidad fiscal o DNI, ¿qué tienes? Vale, lo contratas, sí, vale. Entonces te viene aquí, va a venir ahora, muy bien, vale, se llama, si tiene esta matrícula y viene a por ti ahora. Es un contrato de chofer, pero todo eso, fijaros qué increíble, se hace inmediato con toda esa información, gracias a esta tontería, que no es una tontería, de, que permite tantas cosas horribles, del control totalitario también, que es pues el Internet y que todos estamos registrados, todos los datos, que son la clave ahora, ¿no? Para muchos negocios, muchas cosas. Entonces, fijaros qué increíble. O sea, por eso no es un servicio de taxi, sino que es un contrato. ¿De qué? De un vehículo de transporte con conductor, un VTC. Es decir, como si fueras una empresa de alquiler de coches y alquilas coche pero con bicho dentro, para que te lleve, que es todo un lujo. Pues ahí, pues eso, que es lo que era el taxi, claro. Pues el taxi era más informal. Entonces, fijaros que también entonces elimina por parte de los conductores el miedo al ataque. Es decir, robo, es decir, cosas no éticas que no nos gustaría que nos hagan o que no queremos hacer para que no nos lo hagan, etcétera, todo eso, ¿no? También un problema ético. También un problema, por lo tanto, de lo que se juega en el alma, es decir, en el ánimo, porque eso nos degrada. Si nos comportamos con los demás como no nos gustaría que se comportaran con nosotros, pues mal vamos. Y eso se va a notar por la ley de compensación, lo que es el mal llamado karma. Entonces, por parte del conductor, tenemos esta cuestión ética fundamental. Y por parte del cliente transportado, pues ese miedo. Entre otros también, quizá, ¿no? Pues sí, pues entonces, fijaros, ahí tenemos, en este caso de los Uber y todo esto, también lo veis, es un extremo de lo que es el recurso. ¿Hasta qué punto es un recurso el hecho de que estemos con satélites rodeándonos, que nos geolocalizan y que todo el mundo tenga internet? Pues eso no es un recurso hasta que alguien ejecuta una idea para aprovecharlo. Por ejemplo, las empresas de venta online, que Uber no deja de ser, o cualquier otra de estas, una empresa de venta online de contratos de chofer, pero que aporta un valor porque utiliza, es decir,
saca el valor del recurso que ya está ahí, que es el GPS y las antenas de Internet. Y entonces, y eso, y fijaros, por eso funciona tan, por eso tienen tanto éxito y por eso se hacen tan ricos, porque de alguna manera se replica un poco el gesto de la naturaleza, aquel que hemos dicho con el árbol que no es egoísta, pues el sistema, aunque ahora muchas de las cosas son antiecológicas de cómo funcionamos, sobre todo pues, la aglomeración en las ciudades, ¿no? Con estas expectativas de que se rellenen los supermercados sin siquiera sentir lo que es viajar en camión, lo que es llevar, tener que cargar un camión o tener que arrasar un campo para producir cultivos que alimentan a un cerdo para que lo pase mal toda su vida y luego sea asesinado cruelmente, pues esto, los recursos, como un árbol, surgen como de la nada, ¿no? Es decir, es como una creatividad también dentro del sistema, ¿no? Gracias a la innovación que permite ejecutar ideas y permitida a su vez por los campos tecnológicos o tecnosociales o tecnonaturales de explotación. Es decir, en realidad, explotar un recurso lo tenemos mal concebido porque primero tiene que ser un recurso. Es decir, tiene que haber alguien que invente la capacidad de usar eso como recurso, que invente el motor de gasolina, que invente el GPS. Imaginaros, ¿no? Y la cantidad de injusticias que hay ahí de que personas que no podrían enriquecerse para nada si no hubiera todo eso, no le pagan nada. Sin embargo, al que inventó, o quizá no le pagan nada, ¿no? ¿Cuánto altruismo en realidad hay detrás del sistema, ¿no? Altruismo forzado, lo cual no es altruismo, que podríamos decir, entre comillas, robo en muchas ocasiones, pero sin esas cosas no podrían hacer tanto dinero empresas de VTC. Es decir, sin los inventores de todo lo que hay detrás del GPS, de los satélites, de las antenas de Internet, que nos ha costado dinero, a lo mejor de los impuestos poner, no sé si las han puesto las empresas privadas básicamente, pero seguramente ahí hay dinero para hacer esas rutas en el aire de datos, hay dinero público. Entonces, fijaros, claro, por eso tiene tanta lógica las ideas básicas que, que son tergiversadas y maltratadas por lo que luego llaman comunismo, ¿no? Porque es decir, comunismo, la esencia de la idea de lo común es, a ver, ¿cómo valorizas eso? ¿Por qué vale más el que ha podido ejecutar la idea? Sí, que a lo mejor vale mucho sí vale mucho, pero ¿por qué vale más el que ha ejecutado la idea de las aplicaciones que unen clientes y conductores? ¿Por qué vale más esa persona que el que ha inventado X cosa? Aunque luego la patente es una manera de retribuir dinero con dinero a quien ha inventado algo, que luego lo utiliza la gente, ¿no? Que por un lado también es una manera de evitar que gente que no puede pagar lo use, que entramos en otro melón muy grande, ¿no? Pero ¿por qué vale más ejecutar una idea determinada que ejecutar otra? O sea, que haber ejecutado los satélites o haber ejecutado el invento de Internet. ¿Y cómo se paga todo eso? ¿Quién calcula todo eso? Pues a ver si sacan una aplicación de inteligencia artificial para, para que sean verdaderamente comunistas y realmente puedan, bajo qué criterios valorar. Eso es la pregunta, ¿no? ¿Con qué criterios valoramos lo que vale más? Vale, entonces que el haber activado, creado de la nada algo como recurso, el seguir ejecutando esa idea, bueno, eso. ¿Veis qué interesante por un lado, no? ¿Y cómo se liga con las cosas que hemos visto? Bueno, pues hasta aquí lo voy a dejar ya.
esta grabación y hasta cuando nos veamos en la siguiente.